Permítanme transportarlos a un mundo donde el tiempo se dobla, donde la inmortalidad es un susurro en la oscuridad y el misterio acecha en cada sombra. Amigos de Relatos de Leyendas, prepárense para adentrarse en la enigmática y perturbadora historia de un hombre que desafió la muerte misma, un ser que se movía entre reyes y reinos, dejando tras de sí un rastro de asombro y escalofrío. Hoy desenterraremos los secretos del conde de Saint-Germain. Imaginen la opulencia de las cortes europeas del siglo XVIII, salones iluminados por miles de velas, damas enjolladas y caballeros con pelucas empolvadas. En este escenario de lujo y artificio, irrumpió una figura que parecía sacada de un sueño, o quizás de una pesadilla. No tenía origen conocido, ni pasado, ni siquiera un apellido que lo atara a la tierra. Simplemente apareció. Era el conde de Saint-Germain. Su llegada era siempre como la niebla que se arrastra en la noche, repentina y envolvente. Un día estaba en París, al siguiente en Londres, luego en San Petersburgo. Hablaba todos los idiomas, conocía cada intriga política y se movía con una gracia sobrenatural. Pero lo que realmente lo hacía estremecedor, lo que erizaba la piel de quienes lo conocían, era su apariencia. Siempre el mismo rostro juvenil, siempre la misma mirada penetrante, sin un solo signo del paso del tiempo. Décadas pasaban, reinados caían y el conde de Saint-Germain permanecía inalterable, como si los relojes de este mundo no tuvieran poder sobre él. ¿Cómo era posible? Los rumores volaban como murciélagos en la oscuridad. Se decía que el conde poseía el elixir de la larga vida, la misma fórmula de la inmortalidad. Algunos aseguraban haberlo visto consumir una sustancia brillante, un líquido que prometía la vida eterna. Era un mago, un alquimista que había desentrañado los secretos más profundos del universo. La sola idea era escalofriante. Su conocimiento era tan vasto como las estrellas en el firmamento nocturno. Era un virtuoso del violín. Sus melodías eran tan hipnóticas que se decía que podían curar enfermedades. Era un químico prodigioso, capaz de crear pigmentos que brillaban con luz propia y de mejorar joyas hasta hacerlas resplandecer con una intensidad sobrenatural. Pero más inquietante era su dominio de la alquimia. Se susurraba que podía transmutar metales comunes en oro puro, una habilidad que lo hacía inmensamente rico sin jamás tener que trabajar. Imaginen el poder que eso le confería, la libertad de moverse entre la realeza como un igual, a pesar de no ser de sangre azul. Este era un hombre que operaba fuera de las leyes de la naturaleza y de la sociedad. La lista de figuras históricas que cruzaron caminos con el conde de Saint-Germain es asombrosa y perturbadora. Por ejemplo, Luis XV de Francia lo recibió en su corte, fascinado por sus historias y su enigmática aura. La célebre Madame de Pompadour quedó cautivada por su encanto y su supuesta habilidad para predecir el futuro. Federico el Grande de Prusia lo consideraba un confidente, y la mismísima Catalina la Grande de Rusia se rumoreaba que buscaba sus consejos sobre política y lo oculto. Pero no todo era admiración. Existía un miedo subyacente, una inquietud que acompañaba su presencia. Algunas anécdotas son particularmente escalofriantes. Se cuenta que en una ocasión, durante una cena, el conde relató eventos históricos con el detalle que parecía haber estado presente en ellos. Cuando alguien le preguntó cómo podía saber tanto, simplemente sonrió y dijo: «Sé mucho y he estado en todas partes». Otro relato habla de cómo se desmaterializaba en un instante, dejando a sus interlocutores con la sensación de haber presenciado algo imposible, algo no humano. La propia María Antonieta lo conoció y al parecer
se sintió profundamente perturbada por su aura, sintiendo que había algo en él que trascendía lo terrenal. El patrón era siempre el mismo. El conde aparecía de la nada, se quedaba un tiempo, deslumbrando y aterrorizando a partes iguales, y luego, sin previo aviso, simplemente se desvanecía. Nadie sabía a dónde iba, ni cuándo regresaría, ni si regresaría. En 1784 se documentó su supuesta muerte en Eckernförde, Alemania. Un funeral modesto, un sepulcro que hoy nadie puede identificar con certeza, pero ¿murió realmente? La leyenda dice que no. A lo largo del siglo XIX y hasta bien entrados en el siglo XX, ha habido reportes esporádicos de avistamientos de un hombre con las mismas características inconfundibles. En el siglo XIX se le vio en París durante la Revolución Francesa y luego en una reunión de sociedades secretas. A principios del siglo XX incluso se le asoció con el movimiento teosófico, donde se le reverenciaba como un maestro ascendido, un guía espiritual que operaba desde las sombras para el bien de la humanidad. ¿Es posible que siga entre nosotros, observándonos desde la oscuridad, un testigo eterno de la historia? El conde de Saint-Germain es más que un personaje histórico. Es un arquetipo, un símbolo de lo desconocido y lo inalcanzable. Fue un genio adelantado a su tiempo, un espía con una red de contactos inigualable, un charlatán brillante que manipuló a la élite europea, o algo más, algo que desafía nuestra comprensión a la vida y la muerte. Su historia nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar los límites de la realidad. Nos invita a considerar la posibilidad de que existen fuerzas y seres que operan en dimensiones que apenas podemos concebir. Y quizás, solo quizás, la leyenda del conde de Saint-Germain es un recordatorio de que algunos secretos son demasiado profundos para ser desvelados y que la inmortalidad, para algunos, no es solo un sueño, sino un... Y con este escalofriante pensamiento, queridos oyentes de Relatos de Leyendas, los dejo en la penumbra. ¿Creerán ustedes en la inmortalidad del conde de Saint-Germain? ¿O es simplemente el mayor engaño jamás perpetrado? La respuesta, como siempre, reside en las sombras de la leyenda. Hasta la próxima vez, que los misterios los acompañen.